Continuamos dialogando con la senadora Lucía Topolansky. La consultó, conversaron con Mujica el tema este de las cartas que se cruzaron en los últimos días con Astori por el tema ANCAP. No, él no me consulta a mí porque él tiene vida propia y yo también. Pero está, quien siguió la comisión investigadora, y yo me tomé el trabajo de leer todas las actas, a veces por momentos insalubre, pero bueno. Yo me alineo y también Mujica y lo que vemos en la visión que dio el entonces ministro de Industria, Roberto Kreimerman. Es verdad, la visión... ¿Cómo la podía resumir esa que visión? dio Danilo y que dio Lorenzo son contradictorios. Bueno, él dice que hay que medir la gestión de la empresa desde el ángulo financiero, económico, industrial, medioambiental y social. Hay que componer los 5 elementos. Entonces con eso nos damos cuenta que algunas decisiones que se tomaron tienen su razón de ser. El tema de la desulfurizadora que estaba planteado desde la época de H, si se sabía que para que la planta siguiera abierta tenía que haber una desulfurizadora. Bueno, cuando nosotros sabíamos que era polémico, esto fue en el primer gobierno de Tabaré, y bueno, bajo el ministerio de Álvaro García fue cuando se firmó. Entonces, esa planta, en el correr de su ejecución, y además porque incluyó otras obras más que la Intendencia estaba reclamando, porque la bahía, el cuidado de la bahía le pertenece a la ANP y a la Intendencia. En realidad, si hoy fuéramos a hacer ANCAP, no la hacemos ahí. Pero en aquella época no existía el ordenamiento territorial, por lo menos no se tenía en cuenta. Entonces se hizo en ese lugar por la practicidad de los buques. Bueno, se tendría que haber hecho en otro lado. Ahora mudar todo ese semejante monstruo, capaz que en unos años hay que hacerlo, pero en este momento no es posible. Entonces había que mitigar todos los vertidos a la bahía. Y ese tema había que encararlo porque si no se iba a terminar cerrando la planta, y esto era un lío no solo industrial, económico, sino social también. Pasa lo mismo con la cementera. La cementera hacía mucho que estaba obsoleta y expulsaba partículas. Bueno, hubo que cambiar los filtros. Esa obra no está terminada porque era una obra en etapa, pero ya ha mejorado muchísimo. Había registros de problemas de salud en los operarios en la ciudad de Minas, y lo mismo en Paysandú. Y las caleras de 33, que es otro tema que se ha hablado, esa exportación de cal para la planta de Candiota, que es la que produce la lluvia ácida, porque es una planta que se mueve a carbón, y ahora el carbón fue uno de los temas cruciales de la conferencia de París. Y si usted me explica por el lado de las inversiones de ANCAP, la situación las que se está inversiones de generando. ANCAP, de UTE, de Antel, fundamentalmente de esas 3 del puerto, eran viejas inversiones que había que hacerlas en algún momento. Si no, nosotros podemos matar a una empresa pública, a las que yo defiendo con alma y vida, de 2 maneras: o las privatizamos, las vendemos, las privatizamos, o las matamos porque le sacamos y no invertimos. Entonces nosotros en el periodo que terminó optamos por el camino de invertir todo lo que se pudiera. Cuando en cualquier negocio, hasta en un pequeño kiosco, usted hace una inversión, usted tiene un tiempo de amortización. Ahora, hay amortizaciones que son difíciles de medir. ¿Cómo se mide el azufre que no se ve? No se respiraron los montevideanos. No hay un metro para medir eso. En el medio ambiente suele pasar esas cosas, pero todos sabemos que eso había que hacerlo. Sin embargo, quien era vicepresidente de la República, hoy ministro de Economía, dice: nosotros advertimos en su momento al gobierno de que había desprolijidades, de que las cuentas estaban yendo de ahí las manos. Es donde yo le digo que cualquiera que tenga interés en el tema puede leer las actas, y hay versiones distintas, y uno se puede afiliar a la versión que le resulta más creíble. Así que no, en eso no
no da para dos opiniones. ¿Por qué cree que pasa esto? Que ahora públicamente se dé este enfrentamiento. Esto quedó en público a raíz de unas declaraciones que hizo Michelini el domingo en el diario El País. Primero, que me llamaron la atención, porque salir en el diario El País el domingo a doble página, alguien de la oposición, de por sí no es una cosa... Y él plantea, sin terminar la investigadora, si bien los compañeros que están fueron lunes a lunes informando en la bancada, pero sin tener la globalidad, ya da una opinión, ¿no? Ya empieza dando una opinión, tira lo de la recapitalización, que nosotros ni sabíamos que estaba en discusión, tira la posibilidad de cambiar la dirección y los gerentes, y al final pone una frase un tanto vidriosa en cuanto a que puede haber cosas para la justicia. Creo que hasta ahora no apareció nada para la justicia, que la dirección de un ente donde hay gente que tiene 30, 40 años de ANCAP y gerentes que además en la mayoría son blancos y colorados porque son de otra época. No se puede hablar livianamente de eso y bueno, y tira una información que el resto del frente no la manejábamos, entonces cayó mal esa discusión. Y esa discusión después promueve que en un programa de otro canal de televisión le preguntaran al presidente, y bueno, el presidente se la vio fea porque tuvo que cabecear un poco ahí, y después sale una nota en búsqueda al contador Story con una versión completamente parcializada, y eso es lo que motiva la carta y la respuesta. Así que eso está, ¿Se están pasando cuentas adentro del frente por este tema? Nosotros siempre defendimos con alma y vida las empresas públicas, siempre. No sé si eso es una actitud absolutamente general, pero nos matamos en aquel plebiscito. Yo no sé la cantidad de firmas que recogí, me trillé todo, y junto con el Foro Ballista, que fue el otro, y logramos el 72% de la población. A mí que los blancos no tengan demasiado afín a las empresas públicas no me asombra, porque fue el gobierno de ellos el que intentó que se vendieran. Pero nosotros no, nosotros estamos en otra, y para que sean posibles y rentables hay que invertir en ellas. Son las empresas más grandes del país. Después de las empresas públicas vienen Conaprole, Montes de Plata, Zona Franca, PESI, para de contar, Lucía, fue un error, mirando a ustedes ahora desde el MPP, haber creado esta comisión investigadora de ANCAP. ¿Le ha generado más problemas al Frente Amplio de lo que...? Eso es una discusión que está, hay algunos que piensan que sí. El problema es no es por los problemas que te generan. ¿Para qué sirve? Hay una ley que le hizo Corseñac de investigador. Entonces ahora se quejan porque algunos, claro, llegaban y eran casi un interrogatorio lo que le hacían, entonces los gerentes, eso dejaron de ir. Y se quejan, no están obligados, porque la ley no obliga, no están en falta. Pero los blancos, los colorados y el del Partido Independiente de la Comisión se quejan. ¡Ay, qué horror! No vino. Y bueno, pero tú no se puede maltratar a la gente. Uno lee la versión del día que vino la auditoría externa, KPMG, y es impecable la auditoría externa. Entonces hay que seguir todo el tema para entenderlo. Ahora bien, si todo este desgaste y este esfuerzo sirvió, y si ahí se saca alguna recomendación para mejora de gestión, que siempre se pueden mejorar las gestiones, bienvenida sea, pero ilícitos no hay. Y a lo que hay sí es que en vez de discutirse y trabajarse más dentro de Sala Ramírez, la idea era el escenario de la prensa, y eso nosotros lo sabíamos de entrada, que esa fue la jugada de la calle. Después él no agarró, se le encomendó a Delgado y a Cardoso la comisión, después Cardoso tuvo esa desgracia y entró Sarabia. Entonces, lo que se trataba era de declaraciones de prensa, pero fíjese que el Frente Amplio liberó a los 4 legisladores que tiene en la bancada, los liberó de la Comisión de Presupuesto, que siempre nos apoyan a los que estamos, para que trabajaran con toda intensidad.
blancos no, porque Delgado iba un ratito acá, otro ratito acá, y entonces no sé si hacía bien las dos cosas. ¿Usted cree que, por ejemplo, lo que ha sido este investigador y todo lo que se está discutiendo, incluso que se ha llegado a estas cartas cruzadas entre Mujica y Astori, le han pegado a la imagen de Sendik, que se decía podía ser un candidato, un posible candidato? Yo creo que de algún modo le pegan a Sendik y le pegan a Martínez. Y los dos son compañeros importantes de nuestro frente. Para mí no, por eso no sirve. Es decir, si usted lee la investigadora que se hizo en el 2004, que la protagonizaron Huidobro y Rubio, bueno, ahí estaban todos los negocios de Argentina, de Calvo Clor y todo eso. Eso en la misma, la investigadora terminó como va a terminar esta, con más de un informe, y se llevaron los elementos a la justicia, y la justicia no encontró nada abordable por la justicia, y bueno, y eso quedó archivado. Acá va a pasar exactamente lo mismo. ¿Usted cree que esa va a ser la conclusión de esta investigadora? Sí, esto va a ser así. Entonces uno se pregunta qué tanto, o reformamos la ley, porque la ley tiene dos capítulos. Uno que es, que nosotros lo aplicamos con salud pública, investigar, hacer una investigación para dar recomendaciones o legislar. Eso está bien, porque es parte de la función parlamentaria. El otro, nosotros no somos un tribunal, lo dice claramente Corseñac, que fue el inventor de la ley. Nosotros nunca vamos a poder juzgar a nadie si no le pasamos al otro poder, le tendríamos que pasar. Pero como no hay una obligación de que se comparezca esto y lo otro, y si encima se da un cierto destrato a la persona, además si usted empieza a hablar que le renuncia al directorio, los directores se acaban de nombrar, no tienen ni un año de nombrado, entonces son todos, es también el de la oposición, entonces los gerentes, entonces se produce un nerviosismo en los organismos, como pasó en el Banco República, y se moviliza. Porque nadie va a mover un centímetro, un vaso, no sea cosa que me llamen a una investigadora. Y eso es nefasto para el país, para las empresas y para el país. Por eso yo no le veo mucha utilidad. ¿Cómo es la interna del frente y los equilibrios cuando dos pilares de la interna, como son Mujica, como son Astori, están en estos entredichos? Uno supone que el diálogo no debe ser muy fluido, que esto divide al propio frente. No, el frente no lo divide, porque el frente lo que le cuesta muchísimo, cuesta entenderlo, es unidad en la diversidad. Si el frente fuera una cosa homogénea, que sería terrible, porque no hay partidos homogéneos, pero fuera algo así, absolutamente gris, homogéneo y poco atractivo, también avanzaría poco. Uno podría hacerse esa pregunta, pero el frente es diversidad. Y uno tiene desde partidos con definiciones ideológicas muy claras, como el Partido Comunista, el Partido Socialista o el Partido Demócrata Cristiano, y después tiene una gama de movimientos y agrupaciones que llegan a 34. Entonces, comandar ese barco, el timonel, por eso ahora estamos discutiendo bien cómo lo hacemos, no es sencillo, y esa diversidad es lo que le da la enorme riqueza, porque son las miradas, y siempre salimos nosotros de estos entredichos, porque vamos a cumplir 45 años, esta no ha sido una coalición de coyuntura, y basta que uno salga a 5 centímetros del Uruguay, para que las izquierdas en el mundo le preguntan a uno, ¿y cómo hicieron? Y es más, mire, yo no le voy a decir la persona porque no me gusta ser infidente, pero una vez alguien muy importante de los partidos tradicionales me pidió una entrevista. A mí me sorprendió. Y la pregunta era cómo funcionaba el espacio 609 y el Frente Amplio. Porque es verdad, cuando alguien quiere a un sector, a un partido, tiene que tratar de... Los mecanismos pueden servir para distintos pensamientos, ¿no? Le interesaba el tema. Entonces, nosotros vamos a salir de esto, nosotros tenemos ahora una elección interna, para la cual vamos a protagonizar una movilización y después viene un congreso. Para ir cerrando, cuando se dan este tipo de episodios, como usted nombraba lo que pasó con Michelini, hay como una deslealtad también en la interna de decir, bueno, no se tiran piedras contra un gobierno que nos chocó porque nos sorprendió, porque cuando arrancó la coordinadora, la investigadora,
en la bancada habíamos acordado que todas las cosas de la investigadora se discutían en la bancada, que todos íbamos a actuar coordinadamente, y era como cortarse solo. El lunes pasado, cuando lo discutimos, él estaba de licencia porque había hecho una gira por el interior, entonces quedamos que cuando se reintegraba, porque lo tenemos que discutir con la persona porque es un compañero. Pero yo creo que se equivocó, sinceramente. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Nosotros nos vamos a la pausa y seguimos aquí en Poder Pensar.